presidenta ha hecho una serie de anuncios muy importantes referido a temas sociales, pero también con planes para, por ejemplo, renovación de taxis, de electrodomésticos y de garrafas. De garrafas, sí. Y es por eso que estamos en comunicación para hablar de esto con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Gustavo, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno. ¿Usted bien? Con muchos años. Sí, muy bien, con mucho trabajo. Sí. Bueno, ministro, antes de empezar, le quiero hacer porque la verdad que es muy importante lo que ayer anunció la presidenta, muy interesante con el tema del consumo y de cuestiones básicas en toda casa, como puede ser una heladera o un lavarropas, ¿no? Pero no lo escuché ayer, pero veo que hay en muchos diarios y ayer durante todo el día mucha polémica en torno a lo que usted habría expresado, que no sabe cuántos pobres hay en la Argentina. Sí, hoy estuve, miren, me desperté hace un rato y estaba mirando las tapas de los diarios y la verdad que me llamaron mucho la atención. Nosotros ayer con la presidenta hicimos una serie de anuncios realmente significativos, digo, más allá de como acción de gobierno para la gente, o sea que son anuncios que además necesitan que la gente se entere de que estos programas existen para poder hacer uso de ellos y obtener también sus beneficios. Y me llamó la atención algunos diarios que a esta altura, por la cuestión política, parecen más bien panfletos de un partido político que diarios con contenido informativo, porque efectivamente vi que a colación de una entrevista que di ayer con una radio, tomaron una declaración suelta y de eso empezaron a armar una campaña contra mí, contra el gobierno, pero la verdad es que estoy habituado. Yo si quieren les explico un poco qué dije y en qué contexto, pero primero quería denunciar esta maniobra, esta tendencia, esta forma de actuar. Consiste en que a mí me hacen una entrevista de 1 hora, me preguntan absolutamente todos los temas, doy todas las respuestas, y después toman una frase suelta que dije en el contexto, tal vez como fue ayer, en el contexto de una pregunta lateral, y con eso arman toda la agenda de lo que ellos quieren tratar. En este caso, fue una cuestión, la pregunta creo que vino porque se publicaron estadísticas del coeficiente de Gini, sí, por parte del INDEC. La gente no sé si lo conoce porque es una medida técnica, pero el coeficiente de Gini, si quieren hablar de medidas de pobreza, es una medida de desigualdad, o sea, de la pobreza de una sociedad comparado con su riqueza, o sea que es todavía más interesante porque no mide pobres, por un lado, sino que mide la relación entre los que menos ganan y los que más ganan, desigualdad. Es una de las tantas medidas que tenemos nosotros para ver cómo están las condiciones sociales del país. Uh-huh. Y se publicó el coeficiente de Gini y empezaron la pregunta, porque el coeficiente de Gini en esta publicación tuvo una reducción mínima del menos 1,5%, o sea que hubo un pequeñísimo deterioro que viene a contrastar un poco con lo que ha ocurrido en Argentina en estos últimos 12 años, donde decía 20 porque efectivamente ha habido una reducción permanente del coeficiente de Gini en un 20%, lo cual es un montón, y eso es lo que reconocen todos los organismos internacionales, incluso la CEPAL, que habla de Argentina como uno de los países con menor desigualdad y con mayor reducción de la desigualdad de los últimos años. O sea, si quieren hablar de la cuestión de la pobreza, no hay duda en ningún lado que ha habido una enorme reducción de la pobreza en estos últimos 12 años. Y de eso estábamos hablando, la verdad que bajó un 20%. El coeficiente de Gini es muy difícil de modificar porque lo que mide básicamente es cuánto se apropian los más pobres de la riqueza que produce el país y cuánto se apropian los más ricos. Para que entienda todo el mundo, esto quiere decir que en Argentina antes el 10% más rico se apropiaba de una cantidad de riqueza que ahora es el 10% menos. O sea que el 10% más rico uh-huh. tiene menos capacidad de apropiación de la riqueza. Eso quiere decir que está más distribuido el ingreso en la Argentina. ¿Y cómo va a ser de otra manera si en 2003, 2001 la tasa de desempleo era mayor al 20%, si no existía un plan de inclusión jubilatoria,
si no existía la asignación universal por hijo. O sea, es de sentido común, y es raro que la misma crítica de estos diarios sea, bueno, hay muchos planes sociales, se incluye a jubilados que no aportaron, todo el tiempo en tono crítico, pero después quieren decir al mismo tiempo que hay cada vez más pobres, lo cual es muy difícil de justificar. Ahora, ¿no sería mejor para acabar con todo esto hacer estadísticas oficiales y decir cuántos pobres hay? Pero ¿quién me habló? ¿Es tan difícil, Kicillof? ¿Con quién estoy hablando? Portugal, Mario, ¿cómo le va? Ah, Mario, ¿qué tal? Sí, no, porque veo un tono, te puedo... No, la pregunta está mal hecha. A ver, ¿por qué? Te doy la respuesta. Te digo, es tan difícil, no sé qué es difícil, qué es fácil. Yo te digo que hace el gobierno desde el punto de vista de la pobreza. La combate. Eso es lo que fundamentalmente hace. Yo digo porque esto mismo... Pero digo, para combatir no hace falta saber cuántos pobres hay. Pero claro que hay montones de indicadores, pero ese es el punto. Cuando nosotros hacemos, como anunciábamos la semana pasada, por ejemplo, una ayuda escolar para los que cobran aguache, decimos, recibe esta ayuda también como el progresar, los que cobran menos de 2 salarios mínimos. Todos estos son medidas que van a los sectores más vulnerables y nosotros conocemos eso. Lo que pasa es que no es que no miramos la pobreza, la medimos. Lo que estaban discutiendo ellos, la medimos, que decir, tenemos un montón de indicadores porque el fenómeno de la pobreza es un fenómeno complejo, que en todo el mundo se mide con un solo número. Y la idea esto es que hay un número de pobres, hay tantos pobres, tampoco es la que está más instalada en el mundo. Te doy ejemplo. Hay cuestiones que tienen que ver con la pobreza estructural. La pobreza estructural está relacionada con las necesidades básicas insatisfechas. Claro. Que obvio que la medimos, la ultra medimos y lo hacemos en cada uno de los censos, la publicamos, existe, está por región, y es que quienes no tienen las cuestiones básicas vinculadas con la infraestructura, que es la peor forma de la pobreza, ahora mismo la mortalidad infantil. Hay montones de, síntomas de la pobreza y medidas de la pobreza de distintos aspectos del fenómeno de la pobreza. Y la que me estaban cuestionando era la medición de la pobreza por ingreso, no es que no mide la pobreza. Hay un tema con la medición de la pobreza por ingreso, porque para que se entienda bien, es que cuando uno gana tanta plata, cada argentino tiene un ingreso, si eso se lo compara con algo que alguien dice que es lo que hay que tener para ser pobre o no ser pobre, entonces cuando están abajo de ese número... Bueno, ayer se hablaba del 50% que ganaba menos de 5.500, sí. No, sí, pero yo conozco estimaciones de este indicador que va del 5% para algunos al 30% para otros, ¿no? O sea, cuál es el ingreso de cada uno de las personas comparado con una canasta de bienes que teóricamente es la mínima para no ser pobre. También el problema de eso es que necesitas un índice de precios homogéneo, y nosotros hemos cambiado el índice de precios, es público, pasamos al IPCNU, que es nacional, cuyo empalme con el índice anterior es complejo, porque el índice anterior de precios, y tiene solo este objetivo, digamos, pero el índice anterior de precios medía solo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces no es fácil o difícil, es algo que tienen que hacer las estadísticas públicas, y lo hace hoy la Argentina. El problema es que hay una medición que tiene que ver con el índice de precios, que requiere empalmar un índice de precios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano con un índice de precios que ahora es nacional, donde todo el mundo acepta que no es lo mismo las condiciones de vida en alguna región del país que en la ciudad de Buenos Aires, ni lo que determina, los ingresos que determinan si uno llega o no a comprar determinada canasta. Bueno, ese es el único tema que está en discusión, no si el gobierno mide la pobreza, si combate la pobreza, si hace algo por la pobreza. Entonces a mí me llama la atención dos cosas, digo, y con esto quiero terminar, porque ven como marca agenda una cosa que realmente fue absolutamente anecdótica. En una conversación no me preguntaron impuesto a las ganancias, tema del Citibank, tema trascendente. Hoy no anuncian en su tapa todos los planes que tiene el gobierno, que tienen que ver también con la pobreza. Claro, bueno, desde el momento, a ver, ministro, disculpe. Todas ellas, ¿no? Pero tienen que ver con la pobreza, con el combate de la pobreza, pero no las anuncian. Lo único que anuncian, me vi en tapa diciendo que Kicillof niega no sé qué. Y es mentira, eso es mentira, lo desmiento, es una verdadera estupidez y es una cuestión política. Ellos están en campaña para determinados candidatos y no anuncian ninguno de los planes. Por ejemplo, hubo ayer un anuncio de la presidenta de un plan de pago para deudas impositivas que afecta a 1.200.000 básicamente empresarios que tienen deudas.
pero no lo anuncio en tapa, y es importantísimo. Yo creo que todos los planes de este tipo sí los anunciaba en tapa, de la misma manera. Entonces, lo que pasa, ministro, marcar que el debate es ese. Claro, lo que sucede es que desde el momento en que el gobierno tiene y ha puesto realmente conquistas sociales muy importantes en estos años, como la asignación universal por hijo, por el plan Progresar, por la garrafa social que llega, a muchos les parecerá una tontería, pero hay muchos argentinos que todavía, porque no les ha llegado el gas natural, usan garrafa, y es muy importante el precio de la garrafa, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento en que están esos planes, también es un reconocimiento de que todavía lamentablemente hay franjas sociales en nuestro país que necesitan y que están en una situación de desigualdad social que necesitan realmente de esto. Creo que ahí hay también un reconocimiento, ¿no?, de lo que hay. Gustavo, obviamente que el gobierno reconoce esto, obviamente que reconoce, y digo más, si no reconociéramos que todavía hay mucho trabajo para hacer, o sea, cosas triviales como que Argentina no es un país de elevados ingresos como los más desarrollados del mundo, digamos, esas son cosas obvias, y que Argentina viene sobre todo de 40 años de pauperización muy fuerte de la sociedad en términos de la pérdida de empleo, en términos de la pérdida de derechos sociales, de un Estado presente, de la educación, la salud, y en todas las tareas, en la infraestructura básica, se ha ido trabajando muy fuerte. Nosotros, mirá qué complemento, anunciábamos el otro día un nuevo tramo del gasoducto en Breste que le va a dar gas a un montón de provincias que todavía no tienen gas de red. Todavía hay argentinos que no tienen gas de red. Esto no es algo que produjo el gobierno, sino que el gobierno viene trabajando y ya incluyó millones de personas, pero no a todas. Entonces, claro que falta un trecho para recorrer. Si no, no nos presentaríamos a elecciones. Bueno, ministro, vamos a ver vamos a los planes de ayer, porque es realmente muy importante y que la gente necesita conocer, y me parece que hay que usar el tiempo también para estas cuestiones positivas, ¿no? Gustavo, te hago un último comentario porque sé que tenía dos. El más gracioso me parece a mí del tema. Que yo, por ejemplo, cuando hago la publicación del índice de precios, de cualquier estadística oficial, estos mismos que critican lo que no publicamos, dicen que es falsa, o sea, no la creen, dicen es mentira. Y después cuando hay alguna estadística que está en proceso de reconsideración y que no se está publicando, dicen no la publican. Yo estoy seguro que si hoy dijera, a mí la medición con la nueva base, qué sé yo, da tanto, dirían es mentira. Entonces, hay una especie de cuestión que ya es graciosa, porque si la publicamos porque está mal es mentira, si no la publicamos porque la estamos ocultando. O sea que la verdad que no hay nada que les venga bien, nunca están, digamos, contestes con lo que se está haciendo, y además, como alternativa, nos ofrecen todas mediciones políticas. Cuando salen a decir hay más pobres, porque hoy leí un diario que decía que estamos igual que en los 90 en pobreza. Me parece que todos los argentinos sabemos que con 3 millones más de jubilados, con la asignación universal por hijo, con el salario mínimo vital y móvil, con las negociaciones paritarias libres. Bueno, hay datos de la realidad que no se pueden esconder, ministro, o como aquellos que sostienen que la situación, que estamos igual que en el 2001, cuando es una lógica que no le entra en la cabeza ni a un chiquito de 5 años realmente. No, pero bueno, como contrapartida también quieren decir que nosotros estamos sosteniendo que Argentina es Suiza, y es falso, digo, para hacer una comparación. Nosotros no sostenemos eso, si no, no estaríamos todo el tiempo anunciando más beneficios para la asignación universal por hijo. Ahora, para ir a lo que me preguntaba, lo de la garrafa social. La garrafa social también es un plan muy importante, porque los que no tenían red tenían que caer en el mercado de compra de gas licuado en garrafa, y los precios del gas de la garrafa eran muy altos, sobre todo para la zona donde esto es una necesidad higiénica, porque permite hervir el agua y no tener problemas de salud de los chiquitos y de la familia, y por otro lado los que pasan frío y se tienen que calentar con garrafas. Entonces el gobierno en 2008 lanza un programa llamado Garrafa para Todos, que son garrafas a precios más bajos. El problema que detectamos es que había avivadas con este sistema, o sea que había quienes lo detectamos, lo hemos combatido, se ha trabajado, pero es muy difícil, y entonces hemos cambiado el enfoque, porque había una especie de mercado negro donde vendían las garrafas a precio bajo para los más necesitados, se las vendían a algunos que no las necesitaban, sinceramente. Entonces, incluso había quienes exportaban esas garrafas a países limítrofes. Yo por eso digo, ahora se ha cambiado el enfoque, es la misma filosofía, el enfoque ahora es
detectar a través de un trabajo que se ha hecho con ANSES, con Desarrollo Social, con diversas dependencias, detectar todos los que necesitan efectivamente un subsidio para comprar más barato el gas, y entonces que reciban directamente la transferencia. Se va a pasar de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda. Y nosotros creemos que esto es muy importante y que, de nuevo, a mí me duele esta falta de información, esta distorsión permanente y este cambio de tema. Ayer 5 o 6 anuncios muy importantes y parece que el tema del día es si yo dije o no dije que hay pobres. ¿Cómo va a ser ese el tema del día? Ahora, ministro, el registro por el tema del gas, ¿qué tal? David Cufret saluda. ¿Cuándo arranca? ¿Cómo va a ser? ¿La plata va a ser transferida a una cuenta bancaria? ¿Cómo va a funcionar? Efectivamente, va a haber primero una inscripción que se va a hacer a través de diversas dependencias, pero que es casi automática porque nosotros a través de ANSES, como vamos a trabajar justamente con el nivel de ingresos, creo que es 2 salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos en lugares donde no hay red, y entonces ahí se le va a financiar la diferencia entre el precio de mercado y el precio de la garrafa social. ¿Pero la gente se tiene que inscribir? Sí, va a haber una inscripción, pero es automática. Nosotros la verdad es que vamos a hacer un chequeo porque hay gente que tal vez no se entere por esto que está pasando, pero creemos que esto va a funcionar, sobre todo porque estamos trabajando hace tiempo con ANSES y las bases de datos que son muy completas, así que tenemos identificados 2,5 millones de hogares con esta necesidad. En estos hogares va a haber directamente un depósito. Lo otro que quería decir, porque me parece que también es muy importante, en el mismo marco, es que la tarjeta SUBE, la que se usa para pagar el transporte con también tarifa subsidiada, va a tener ahora otro uso. Son más de 8 millones de tarjetas SUBE. Y va a tener otro uso porque hemos lanzado un programa que va a regir desde abril, que se llama SUBeneficios, que es como una especie de programa de descuentos en comercios, donde también, de nuevo, lo que le vamos a ofrecer a los comercios es que ellos definan descuentos con la tarjeta SUBE, con la sola presentación, no es un medio de pago, es una tarjeta de descuento. Presentan la tarjeta SUBE, los comercios que estén adheridos, y van a recibir algún tipo de beneficios. Esos beneficios se van a ir publicando y también van a existir como esos sistemas de cupones que se publican que se imprimen desde la computadora. Entonces, este programa de SUBeneficios tiene interés, nos lo manifestó la gente de CAME, que representa 300.000 pequeños comercios, porque las tarjetas establecidas de descuento, a veces de algún diario, y son para determinado nicho y determinado público, los lectores de ese diario y determinados niveles de consumo. Esto sería masivo, entonces la idea es que los comercios puedan presentar sus ofertas a través de un sistema de publicidad que va a tener el propio Estado, y con esas ofertas la gente puede acceder a diferentes descuentos. ¿Pero tiene que acceder primero al cupón antes de ir al comercio? No, la sola presentación. También va a haber un sistema de cupones porque a veces hay, sería cupos, ¿no? Porque hay comercios que no pueden dar descuento a todo el mundo, entonces se hace a través de cupones, porque no tienen tantos productos. Así que va a haber las 2 modalidades. ¿Y el tema de electrodomésticos, cómo va a ser? El tema de electrodomésticos también es muy importante porque cumple por lo menos 3 objetivos. Es un programa como quien diría canje, de viejas heladeras y lavarropas por heladeras y lavarropas de mejor tecnología energética, o sea, de ahorro energético. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, porque hay gente que está bien que tenga posibilidad de acceder a un bien más moderno, ¿no? Tan importante como estos electrodomésticos. Ese es uno de los beneficios. El segundo beneficio es que los nuevos electrodomésticos son más avanzados en términos de ahorro energético. Entonces nosotros lo que conseguiríamos también, y este era el punto que marcábamos, que una heladera de la vieja tecnología consume 40% más de energía y un lavarropas como un 60% más de energía que los nuevos. Y para que tengan alguna idea, del consumo doméstico, que es el 33% de todo el consumo eléctrico, el 25% está vinculado con el uso de heladeras y ese tipo de electrodomésticos. Sí. Más adelante probablemente avancemos sobre la cuestión de los aires acondicionados, de mejor tecnología. El problema con los aires acondicionados es primero que no es conveniente hacerlo en épocas, ahora hace un poco de frío, pero en épocas de calor, porque el aire acondicionado hay que ir a hacer una instalación doméstica, es otra complejidad, ¿no? Y después disponer de los viejos aires acondicionados también tiene algunos elementos técnicos que
que requieren. Pero de todas maneras la idea es cambiar electrodomésticos de alto consumo por electrodomésticos de bajo consumo, lo cual beneficia a la gente, ahorra energía y por supuesto que actúa también como un estímulo para la industria de electrodomésticos que va a hacer estas ventas. Sí. Es un descuento de hasta el 25%, porque una heladera muy deteriorada en la ropa, pero hasta el 25% se le toma de descuento cuando entrega el viejo electrodoméstico, que además la propia firma paga el flete para retirarlo del hogar, etcétera. Así que es un programa también muy bueno. Y más el plan de 12 cuotas. Claro, eso también se combina sábados y domingos con el Ahora 12. ¿Por qué sábados y domingos? Porque la hora 12 para electrodomésticos es sábados y domingos. Se trata de bienes de industria nacional. También el PROINE, un plan muy importante, tampoco los bienes solidarios que tanto le preocupan los pobres, pero la verdad que es un plan de renovación de la instalación de energía eléctrica en barrios carenciados, en villas y también en lugares, en instalaciones habitacionales rurales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada vez que hay algún fenómeno meteorológico complicado, en los lugares donde la instalación es precaria hay accidentes. Vieron que es normal que aparezca que hay alguien que sufre una descarga eléctrica porque la instalación era precaria. O sea que la idea es destinar 400 millones de pesos a mejorar las instalaciones tanto en el barrio como en los domicilios en zonas carenciadas. Por eso digo, ¿cómo mientras anunciamos esto no sé que no nos importan los pobres, que no los medimos o que los ocultamos? ¿Y qué inversión? ¿Qué para ponerle electricidad? No, pero lo que pasa es que, perdón que lo diga así, es joda, además que medios y economistas que se la pasaron diciendo que el dólar iba a estar a 20, cualquier verdura. Por eso yo creo que ya habría que pasar a otra etapa donde se pongan un poco a trabajar sobre la realidad de ellos del país, que es otra. Ministro, ¿y cuánto es la inversión que hace el Estado en estos planes? ¿En el subsidio de tasa, en el plan eléctrico, en las garrafas? Bueno, las garrafas son 3.000 millones de pesos. Lo que pasa es que el redireccionamiento el plan Garrafa para Todos, no es que sea una nueva inversión, sino una nueva modalidad de aplicación de la inversión que creemos que es mucho más efectiva. También hay 500 millones de pesos adicionales porque no se subsidian solo estas garrafas, sino todas las demás también. Se le paga a la industria para que sea más barata la garrafa. Eso sigue porque es general para los 80 millones de garrafas que se consumen en la Argentina. Después en el plan, después hay un plan adicional que quería mencionar que es para los que tienen taxi, ya sea pequeñas empresas de taxi o individuos que tienen taxi. O sea que, perdonen, pero han sido muchos anuncios. Y yo tengo también el papel de tratar de informar a la gente, porque imagínense algún lector de ese diario que quiere cambiar el taxi y no se lo ponen que existe el plan. Bueno, pero por suerte hay muchos medios que se informan hoy y que también realmente tenemos la posibilidad de dar, así que no hay que obsesionarse tanto por aquellos medios que ya sabemos cómo juegan, así que hay que aprovechar. Pero vos fíjate que tienen un poder real en generar fenómenos y discusiones irreales. Yo creo que los argentinos estamos en una etapa donde se va a definir los próximos años del país, después de 12 años donde un proyecto político le dio coherencia y sustancia a determinados objetivos que son, entre ellos obviamente, la mayor igualdad, la inclusión social. Eso no es otra cosa que el combate de la situación paupérrima que nos dejaron los años 90 y las políticas neoliberales. Pero también que la economía crezca, que los empresarios inviertan. Y ahora se está por discutir eso. Me parece que están tratando de desviar la discusión hacia otros temas que son menos importantes para el futuro de los argentinos realmente, y ocultando y cubriendo algunos candidatos políticos que la verdad entiendo yo que tienen la idea de volver a los 90. No lo dicen porque saben que a la gente no le resulta muy simpático. Ahora, ministro, hay muchas críticas respecto al tema de los subsidios que da el Estado, por el costo que tienen y por el impacto que genera. ¿Cuál es su interpretación de los subsidios? No, que la mayoría de los... nosotros, conociendo la situación social del país, conociéndola no solo desde el Ministerio de Economía, sino en cada una de las dependencias, Desarrollo Social, la ANSES, pero también incluso el Ministerio de Planificación, que ha hecho diferenciación en los subsidios eléctricos,
ahora que estamos trabajando el tema de garrafa. Es decir, en todas las acciones de gobierno tenemos en cuenta esta situación. Yo sé que hay mucha crítica a lo que ellos llaman gasto social, y que nosotros muchas veces lo consideramos inversión social, y no es un juego de palabras. Yo creo que, por ejemplo, leía el otro día cuando largamos el último tramo del plan de inclusión jubilatoria, que lo que va a hacer es incluir 500.000 aproximadamente nuevos jubilados que no habían hecho sus aportes regularmente, no por culpa suya o por evasores, porque no tuvieron un trabajo registrado, entonces no pudieron terminar los aportes. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo ahora es concluir con un plan que tiene como objetivo jubilar al 100% de las personas en condiciones de jubilarse. Y eso ellos lo llaman gasto social. Nosotros creemos que es un reconocimiento de derechos. Entonces, lo mismo el tema de los subsidios. Ellos, por ejemplo, llaman subsidio a tarifas eléctricas que no sean las mismas que las internacionales, cuando las internacionales en términos de energía eran más altas. Ahora con la caída del precio del petróleo, bueno, más o menos, ¿no? Pero lo llaman subsidio porque quieren hacerlo despectivamente y asociarlo a la idea que tienen ellos de que hay un gasto público desmesurado, que se trata en darle plata a los que menos tienen, que no se la merecen, parecería. Nosotros entendemos que todo el gasto en educación, en seguridad social, es gasto que tiene que ver con la inversión, y además tiene un efecto económico que hasta le sirve a los sectores que se quejan. Porque digo, cuando nosotros le damos una ayuda escolar a los que cobran la UH para equipararlos con aquellos que están en blanco y reciben ayuda escolar, entonces lo que estamos haciendo es inyectar poder de compra en el mercado. Esa gente, la verdad, que ni compra dólares, ni ahorra, ni tiene mucha capacidad de ahorro, con lo cual va y la gasta. Cuando la gasta, compra bienes argentinos y a su vez impulsa la industria argentina. Entonces, también las políticas que son de inversión social tienen un efecto macroeconómico general muy, pero muy importante. Y esto tiene que ver también con un momento en donde en el mundo uno observa lo que pasa en Brasil, lo que está pasando en los países europeos, en Grecia, pero también en España. Uno empieza a observar la realidad del mundo. La propia China, que se ha desacelerado muchísimo, venía a crecer al 11 y pronostican que va a crecer menos de 7 el año que viene, el peor año de crecimiento de 25 años. Lo cual, bueno, son elementos que hay que tener en cuenta para cuando uno diseña las políticas económicas. Y lo que nosotros hemos hecho es fortificar la economía argentina de forma tal que no esté tan vulnerable a las situaciones externas. Dicho de otra manera, algunos anticuerpos para que no nos contagien la crisis, porque la crisis está afuera. Por supuesto. Ministro, le agradezco las explicaciones y que bueno, que también que la gente se entere, porque son, como decíamos al inicio y lo veníamos comentando, temas muy importantes y de iniciativas muy importantes para tener en cuenta. Así que, como siempre, gracias. Y bueno, está permanente la invitación. Sabemos que anda cerca de la radio todos los días cuando deja a su chiquito en la escuela. Está cerca la radio, se viene un día a desayunar y tenemos más tiempo para hablar de estos temas también, Sí, no hay un tema de horario, pero yo les quería agradecer y quería dejar una aclaración, porque nosotros, ni yo, ni el gobierno, no es que pensamos que todos los medios haya un problema con los periodistas. Lo que quiero decir es que hay a veces algunos diarios tradicionales de mucha tirada que hoy tienen tanto contenido propagandístico en la fase política, donde cubren algunos candidatos e intentan bombardear al gobierno, que muchas veces creo que nos distraen de las discusiones, de los temas, de las realidades que tenemos los argentinos. Pero yo les quería agradecer especialmente, por favor, porque la verdad es que el papel de difundir lo que el gobierno hace, también por supuesto criticar lo que está mal, por supuesto, y marcar lo que falta hacer, es un papel fundamental del periodismo, así que les agradezco mucho. Por favor, ministro, que tenga buen día y gracias. Hasta luego. Hasta luego. El ministro de Economía, Axel Kicillof.